Sílabo parte 2. En la primera parte del sílabo habíamos visto todo lo correspondiente a lo que son los dominios del aprendizaje y a sus verbos representativos, ya que en esta segunda parte, en la cual vamos a ver la estructura y redacción del sílabo, vamos a utilizar todos esos verbos y esas actividades previas que hemos venido aprendiendo. El sílabo es un instrumento de planificación de la enseñanza universitaria, que cumple la función de guía y orientación de los principales aspectos del desarrollo de una asignatura, debiendo de guardar coherencia lógica y funcional en la exposición formal de los contenidos y acciones previstas. Pero ¿para qué es importante el sílabo? Es importante porque logra el cumplimiento de los objetivos cognitivos, procedimentales y actitudinales, en escenarios reales y o virtuales, mediante metodologías innovadoras con recursos tecnológicos y procesos de evaluación que eliminan la subjetividad del docente evaluador. Esta última parte es importante, es decir, que también en el sílabo se tiene que estructurar los métodos de calificación que traten de eliminar la subjetividad del docente, para que así las notas estén completamente claras. La aplicación del sílabo garantiza la obtención de resultados de aprendizaje planificado, que se evidencian en los productos desarrollados en la actividad docente, que pueden ser en AP, que son las asistidas por el profesor, en AC, que es el aprendizaje colaborativo, el PAE, que son las prácticas de aplicación y experimentación, así como el trabajo autónomo, cuyas contribuciones van a conformar parte del perfil de egreso, que es pertinente a las necesidades y requerimientos de la sociedad. La estructura del sílabo vamos a trabajar en base al modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de las carreras presenciales y semipresenciales de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador, versión matricial en la versión 2.0 que fue dado en Quito en marzo del 2015. Esta estructura es hecha por el CEACES, que es el Consejo de Evaluación y Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Por lo tanto, vamos a respetar la estructura que nos presenta el CEACES, debido a que esta estructura es la que es calificada en los procesos de acreditación y evaluación de las carreras. ¿Cuál es la estructura? Entonces, lo que nos plantea el CEACES es que debe tener los datos generales y específicos de la asignatura, la estructura de la asignatura en unidades temáticas, detalle de los conocimientos que requieren ser aprendidos y las habilidades, actitudes y valores a desarrollarse. También tiene que contener el desarrollo de la asignatura en relación al modelo pedagógico, es decir, métodos de enseñanza-aprendizaje por aplicar, recursos didácticos por utilizar y resultados de aprendizaje por alcanzar. También tiene que estar especificado cuáles son los escenarios de aprendizaje, ya sea real, virtual y áulico. Tienen que contener los criterios normativos para la evaluación de la asignatura, ya sea diagnóstica, sistemática y sumativa. Debe contener la bibliografía básica y complementaria que se va a utilizar en el desarrollo de la asignatura y además el perfil del profesor que imparte la asignatura. Iniciemos por los datos generales. Entonces, como datos generales en toda asignatura debe estar el nombre de la asignatura, que esto ya está definido en cada carrera. El código. El código siempre se tiene que tener un código de las asignaturas. Esto está relacionado a la malla curricular. El eje de formación. Recuerden que en el eje de formación que se considera a nivel de las carreras hay tres ejes. Está el eje de las ciencias básicas, de las profesionalizantes y de las de titulación. El semestre también se tiene que consultar en la malla curricular a qué semestre corresponde la asignatura que se va a dictar, el periodo académico, los créditos, el total de horas, siempre las horas de teoría y las horas prácticas deben figurar, la naturaleza, si es que es obligatoria o si es que es optativa. En algunas carreras hay cursos que son obligatorios y hay cursos que son optativos. También tenemos que ver los prerequisitos, que son las asignaturas que deben ser aprobadas antes de llevar esta asignatura, los correquisitos, que son las asignaturas que se van a desarrollar al mismo tiempo. Asimismo, que se debe especificar quién es el docente o docentes responsables, especificando su grado y su posgrado,
Además, sí puede estar su correo electrónico, ¿sí? O su página de Moodle donde se encuentra toda la información. Un ejemplo vamos a hacer con la materia de fisiología. El código es MED1A1, eso significa que es de MED de medicina, 1 que es del primer semestre, A1, que es el código que se le está dando, ¿no? Porque si hay otras materias será pues B1, B2, B3. El grupo es básico, el eje es básico, el semestre es 1, el periodo académico, por ejemplo acá lo estamos haciendo con un ejemplo de abril-septiembre de 2015. La cantidad de horas es 5, de las cuales 3 son teóricas, 2 son prácticas. El total de horas semestrales, que son 96 horas semestrales, de naturaleza obligatoria. Prerequisitos no tiene por ser de primer semestre y los correquisitos son todas aquellas materias que se van a llevar. El docente responsable tiene que ir el nombre del docente, así como sus grados de pregrado y posgrado para determinar la afinidad. Esta parte es importante, la afinidad. Quiere decir que la persona que dicta la materia debe ser especialista en la materia y por lo tanto eso le da pertinencia. Parte 2 del sílabo. Descripción y fundamentación de la asignatura. Acá se va a describir en forma clara y concisa lo que el sílabo pretende cubrir, por qué la materia es importante, útil y cómo el sílabo se articula con el perfil de egreso y con el Plan Nacional del Buen Vivir. Un ejemplo, Fisiología 1 es un curso de ciencias básicas obligatoria, de naturaleza teórico-práctica, de aplicación académica semestral y ofrece una serie de herramientas que facilita el desarrollo de competencias, que permite al futuro profesional de medicina tener un conocimiento básico y fundamental de fisiología desde el punto de vista sistémico, según su anatomía, fisiología, aparatos y sistemas del cuerpo, y en forma regional de acuerdo a sus subdivisiones naturales principales del cuerpo humano, región axial y apendicular. Todas estas características especiales y generales estarán acorde a los avances y desarrollo de la tecnología adaptándose a la realidad de manera ética dentro de nuestra sociedad. Y habíamos dicho que también se tiene que relacionar con el Plan Nacional del Buen Vivir, así como el perfil de egreso. Entonces, en la otra parte de la descripción de la asignatura, tenemos como ejemplo que además la asignatura contribuye al Plan Nacional del Buen Vivir, al objetivo 3, que es mejorar la calidad de vida de la población, al 3.1, promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, al 3.1b, que es de regular y evaluar la incorporación de profesionales calificados, capacitados y especializados, según corresponda con la pertinencia necesaria, en los sistemas nacionales de educación, salud, atención y cuidado diario, protección y asistencia a víctimas de violencia, rehabilitación social y además servicio del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. La asignatura aporta al perfil de egreso, ya que contribuye en la formación de profesionales con soporte científico, humanístico, técnico y práctico para prevenir, promocionar, educar, diagnosticar la salud humana, además de desarrollar la capacidad de investigar y entender el funcionamiento normal del organismo humano, como actividades complementarias que refuerzan el éxito de otras actividades y de esta manera generar profesionales con un sólido conocimiento científico, competentes en habilidades, destrezas diagnósticas y su relación en el entorno sociocultural en aras de mejorar la calidad de vida de los individuos y de la sociedad. Entonces, esta es la estructura que tiene que tener lo que corresponde a la descripción de la asignatura. Ya saben, describiendo a la asignatura, relacionándolo con el Plan Nacional del Buen Vivir y también con el perfil de egreso de su carrera. En la parte 3 tenemos que redactar los objetivos, pero no son los objetivos como un objetivo de investigación. Estos son objetivos de aprendizaje. Y como tal, un objetivo de aprendizaje tiene una estructura. ¿Sí? Un objetivo de aprendizaje es el resultado que se espera que un estudiante logre al finalizar un proceso académico. Es el punto de partida para planificar, ejecutar y evaluar los resultados de aprendizaje. Entonces, vamos a ver que hay objetivos generales y objetivos específicos. Más que objetivos generales es el objetivo general del curso. Acá se tiene que describir cuál es el objetivo general del curso
Y en los objetivos específicos se tienen que separar en objetivos cognitivos, procedimentales y actitudinales. Y para esto pues ustedes utilizarán la tabla de los dominios, donde están los dominios cognitivo, procedimental y actitudinal, y recuerden que para cada dominio existe un verbo. Ahora, para poder redactar el objetivo vamos a tener que utilizar los verbos, pero en un estado especial del objetivo, que es en un estado infinitivo, el verbo en infinitivo para poderlo utilizar. Así que vamos a ver cómo se plantea un objetivo. ¿Cómo redactar un objetivo de aprendizaje? Primero tiene que haber el qué es lo que se espera, es la conducta observable. Y en el qué tiene que estar la acción, que es el verbo en infinitivo más el objeto. También tiene que estar el cómo se planea que se logre esa meta, ese objetivo, que es la condición de calidad. Y para último el para qué se plantea este objetivo, es decir, es la finalidad del objetivo. Un ejemplo, explicar las características de la célula mediante un análisis crítico para ver su contribución en la función normal del cuerpo. Como ustedes ven, la parte roja indica el qué, donde lo que está resaltado con un rojo más intenso está relacionado al verbo. La otra parte roja, que sería el objeto, mediante un análisis crítico, el mediante sería el cómo, un análisis crítico que es lo que complementa la condición de calidad, y el para qué. Ahí vemos en la última parte que dice para ver su contribución a la función normal del cuerpo. Como punto 4 tenemos que ver la programación temática. Y en la programación temática tenemos que describir la unidad, si es la primera, segunda, tercera o cuarta unidad. Eso depende de la institución educativa. Hay algunas que consideran 4 unidades, otras que consideran 2 unidades. Eso depende de la institución educativa. El nombre de la unidad, cómo se va a llamar su unidad en esta vez, la competencia de la unidad, el número de horas por la unidad, la fecha y el cronograma. Esta parte del cronograma es muy importante. Muchas veces la unidad a veces comprende un mes o 2 meses. Si en el caso fuera un mes, serían 4 semanas. 4 semanas que estaría dividida en una fecha y en un horario. Y de acuerdo a las actividades, ya sean a las actividades docentes, ya saben si es que son las asistidas por el profesor, son las actividades colaborativas, o son las prácticas de aplicación, experimentación o trabajo autónomo que se tiene que dar. Los temas que se va a desarrollar, qué métodos de enseñanza se van a aplicar para cada una de estas actividades, qué recursos didácticos se van a utilizar para estas actividades y qué resultados de aprendizaje se esperan. Entonces, ahora vemos varias cosas nuevas, pero entre las más importantes que notamos acá es la competencia de la unidad y el resultado de aprendizaje, que también llevan una estructura para poder redactarlas. Por ejemplo, ¿cómo redactar un resultado de aprendizaje? Un resultado de aprendizaje es la expresión de lo que el estudiante conoce, es capaz de hacer y cómo se comporta al culminar del proceso. Y sigue la misma estructura que lo que era un objetivo de aprendizaje, en el cual tenía que haber un qué, que es la conducta que se espera, la acción del verbo en presente simple más el objeto. Miren, primera diferencia con lo que era un objetivo, que esta vez ya el verbo está en presente simple, ya no en infinitivo. El cómo se planea que se logre esa meta, la condición de calidad, y el para qué, la finalidad de ese resultado de aprendizaje. Un ejemplo, describe formas de comunicación intercelular definiendo y señalando claramente cada uno de sus componentes y su contribución a la función normal del cuerpo. Es decir, el qué lo vemos de rojo, el cómo lo estamos viendo de azul y el para qué de negro. Entonces vemos cómo se construye el resultado de aprendizaje. ¿Cómo redactar una competencia de aprendizaje? Recuerden que la competencia de aprendizaje son procesos complejos de desempeño, con idoneidad de un determinado contexto. Con responsabilidad, una competencia es un conjunto de resultados de aprendizaje. Por lo tanto, la manera de redactarlos es muy similar. A diferencia del resultado de aprendizaje, acá el verbo estará en infinitivo. Entonces, la manera de redactar sería explicar
las características de la célula mediante un análisis crítico para ver su contribución a la función normal del cuerpo. Como vemos, está el qué, el cómo y el para qué. Y lo importante es el verbo, que tiene que estar en infinitivo. Recuerden, tenemos un objetivo de aprendizaje. Estos objetivos de aprendizaje, cuando ya vamos a la parte temática, la podemos llevar a competencia de aprendizaje. Y además tienen que entender de que la competencia está formado por resultados de aprendizaje. Pero si ustedes en su unidad temática colocan no resultados de aprendizaje por temas, sino colocan un resultado de aprendizaje por unidad, habría casi una equivalencia entre el resultado de aprendizaje y lo que es la competencia, y por ende habría una relación entre la competencia y el objetivo de aprendizaje. Pero como ya nos hemos dado cuenta, los conceptos tanto de objetivo como resultado y competencia de aprendizaje son completamente distintos, aunque en algún momento pueden llegar a tener cierta similitud dependiendo del número de componentes. Un ejemplo, tenemos unidad 1, el nombre de la unidad es fisiología celular, la competencia es explicar las características de la célula mediante un análisis crítico para ver su contribución a la función normal del cuerpo. Como vemos en el cronograma, es la semana 1, lo estamos programando del 1 al 31 de agosto del 2017. En la semana 1 va del 1 al 4 de agosto. La fecha y horario, el martes 1 de 8 a 12 se realizará la actividad docente formada por las asistidas por el docente como el aprendizaje colaborativo. Y si ustedes ven en el tema, dice TF11. Eso significa la primera clase teórica de fisiología de la unidad 1, el tema 1, que es la comunicación intra e intercelular. En la parte colaborativa tenemos el STF11. Significa lo que es un seminario taller de fisiología del tema 1 de la unidad 1, que es base genética y epigenética de la enfermedad. Luego, el día jueves 3, de 8 a 10, se tiene lo que son las prácticas de aplicación y experimentación, en la cual tenemos práctica de fisiología de la primera unidad, tema 1, transporte de sustancias a través de la membrana, y el trabajo autónomo que también está relacionado al transporte de sustancias a través de la membrana. Para estos temas, para que se puedan desarrollar, se van a utilizar métodos de enseñanza, como en la parte teórica, que es la TF11, que es la clase magistral mejorada, es decir, participación tanto del docente como del estudiante. En el STF11, que es el seminario taller, es el método de enseñanza. En la parte práctica, que va a haber la parte de simulación de sustancias a través de la membrana. Y en el aprendizaje autónomo, que es la lectura y análisis críticos de los resultados de la parte práctica. En los recursos didácticos son aquellos recursos que se utilizan para desarrollar ese método o esa clase. Es decir, para la clase magistral mejorada, ¿qué vas a utilizar? Para el seminario taller, ¿qué se va a utilizar? Para la simulación, ¿qué se va a utilizar? Y para la lectura, análisis crítica de los resultados de la práctica, también ¿qué se va a utilizar? Y en esta semana, en este tema, ¿qué resultado de aprendizaje queremos llegar? Y como vemos, dice, describe las formas de comunicación intercelular definiendo y señalando claramente cada uno de los componentes y su contribución a la función normal del cuerpo. Como resultado de aprendizaje, recuerden que el verbo está en presente simple, mientras que cuando vemos la competencia está en infinitivo. La cantidad de verbos que se tiene que utilizar, ustedes tranquilamente los pueden revisar en las tablas de taxonomía de Bloom y en las tablas de los verbos de los distintos dominios, para que ustedes puedan dar distintas alternativas y no hacerlo vicioso al resultado o a la competencia. ¿Qué significa hacerlo vicioso? Tratar de utilizar casi los mismos verbos. Entonces, por eso se les da bastantes verbos similares en el mismo dominio, en el mismo nivel, para que puedan ser utilizados como sinónimos para darle un mayor impacto a la redacción. Parte 5. Métodos y estrategias. En el desarrollo de la asignatura se utilizarán estrategias metodológicas que sean participativas e interdisciplinarias, que permitan el logro de los objetivos planteados
priorizando las técnicas didácticas y participativas, sin descartar la utilización de exposiciones verbales y conferencias magistrales, vinculando la teoría con la práctica de manera dialéctica, de acuerdo a las exigencias del entorno con un criterio innovador, participativo para desarrollar desempeños auténticos de los aprendizajes. ¿Qué métodos y estrategias utilizar? De manera general los vamos a llamar los modelos didácticos. Para eso tenemos que entender dos cosas claras, qué son métodos y qué son técnicas. Los métodos son las características generales de cómo vamos a desarrollar este proceso de aprendizaje, mientras que las técnicas ya son estructuras específicas de cómo realizarlas. Un ejemplo: en el método tenemos analítico-sintético, analógico, exegético, hermenéutico, heurístico, histórico-lógico, inductivo-deductivo, problemático, proyectos y socrático. Y en las técnicas tenemos el debate, la discusión formativa, la exposición, el foro, la mesa redonda, el modelaje, el simposio, la simulación y la clase magistral. Estos métodos y estas técnicas, uno decide qué método utilizar y qué técnicas utilizar. Cuando nosotros decidimos qué métodos y qué técnicas, quiere decir que estamos planteando nuestra estrategia. Recuerden que la estrategia significa qué es lo que voy a utilizar para realizar una determinada cosa, un determinado evento, una determinada práctica, una determinada clase. Entonces, la estrategia didáctica en este caso es escoger entre las técnicas y los métodos para desarrollar esa clase. Un ejemplo: el método principal del desarrollo del curso de fisiología será el hipotético, deductivo y heurístico. Este método estará caracterizado por ser fundamentalmente centrado en el estudiante y por ser interactivo, es decir, con participación activa del estudiante. Para el logro de estos propósitos se usará estrategias que estarán formadas por las siguientes técnicas de aprendizaje, como las clases magistrales mejoradas y el seminario taller. Para esto, ustedes tienen que tener un listado de estrategias y técnicas para poder llenar justo en este aspecto. ¿Cuáles son los recursos que se van a utilizar? Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. Un ejemplo, tenemos el proyector, las herramientas web 2.0, la pizarra, los simuladores, material y equipos de laboratorio, un computador, entre otros. 6. Escenarios de aprendizaje. Los escenarios de aprendizaje se dividen en 3, el áulico, el real y el virtual. En el áulico estaba conformado por lo que era el aula de clase. El real puede ser el laboratorio, la biblioteca, de repente si tienen ambientes simulados, como ambientes de clínica o ambientes de una sala judicial, pueden servir de ejemplos. Y la parte virtual, que está formada por lo que es el aula virtual propiamente dicha. En la parte 7 tenemos que ver la bibliografía. Y en la bibliografía se tiene que dividir en 2 principalmente, lo que es básica y complementaria, en la cual tiene que estar explicado cuál es el autor, el título, la edición, el año de publicación y el editorial. Pero recuerda que toda la bibliografía que se esté utilizando tiene que tener un repositorio físico que es la biblioteca. Es decir, nosotros no podemos utilizar bibliografía en nuestro sílabo que no esté de manera física en la biblioteca. Por lo tanto, es importante que cuando estén desarrollando el sílabo tengan un listado completo de los libros que cuenta la biblioteca, porque en uno de los indicadores cuando hay evaluación es que la bibliografía que esté en el sílabo pues repose en la biblioteca, porque recuerden que es material de consulta, y si es de material de consulta pues tiene que existir. No es que el alumno lo tiene que conseguir, sino tiene que estar en la biblioteca. Y siempre dividir en 2, en básica y en complementaria. La básica es el libro base en la cual se va a desarrollar todo el curso. Un ejemplo, acá está de la parte de anatomía, como puede ser de fisiología o de cualquier curso, un solo libro, un libro básico.
y información complementaria o la bibliografía complementaria, que puede ser de 2, 3, 4 o 5 libros, los cuales ustedes les quieran dejar, con lo cual se va a complementar la información. Y otra parte importante, que no nos lo exigen, pero es necesario tenerlo, que es la parte virtual, que es el acceso a bases de datos. Ustedes ya han visto en clases anteriores toda la cantidad de información que existe en la web, cómo buscar información en la web y cómo hay cantidad de información de alta calidad en las bases de datos, que se encuentran pues en los artículos que pertenecen a las distintas revistas en las diferentes áreas de la ciencia. Entonces, ¿qué hay de importante en esto? Que lo que estamos enseñando se basa o se fundamenta en una cierta bibliografía. Lo ideal sería tener un software en la cual, cuando ustedes estén redactando el sílabo, pues se esté enlazando su bibliografía con lo que existe en la biblioteca, para tratar así de evitar colocar información con la que no se cuenta. Recuerden la importancia que tiene que haber en que tiene que estar la información en los repositorios físicos. Evaluación. La evaluación tiene que ser de 3 aspectos: diagnóstica, formativa y sumativa. Diagnóstica es el dispositivo de aprendizaje donde, a través de instrumentos que reflejan lo más fielmente posible la situación inicial, es posible obtener información del proceso de aprendizaje y a partir de ello poder plantear los futuros objetivos. Es decir, diagnóstica es la primera evaluación que se realiza, la cual no es calificada, es para saber el estado en el que se encuentran los estudiantes. Formativa, cuando es una actividad sistémica y continua, que tiene por objeto proporcionar la información necesaria sobre el proceso educativo, para reajustar sus objetivos, revisar críticamente los planes y los programas. Y también tiene que ser sumativa, cuando se mide el resultado de impacto, se realiza al final del ciclo para comunicar el rendimiento en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y docentes, y sirve para promover nuevos aprendizajes. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues estas actividades de evaluación se ven como resultado, como un promedio parcial o como un promedio final. Como vemos, en el cronograma había actividades docentes, actividades prácticas y actividades autónomas. Las actividades docentes habíamos dicho que son las conferencias, seminarios, estudios de caso, foros, esas distintas actividades que se estaban realizando. Las actividades prácticas hemos dicho que son aquellas de aplicación y experimentación, y la actividad autónoma pues son las de lectura, análisis, comprensión de materiales bibliográficos, documentales, analógicos como digitales, generación de datos y búsqueda de información. Pero, ¿cuánto peso tiene que tener cada componente? Por lo general se recomienda que la actividad docente sea el 40%, que la actividad práctica sea el 30% y la actividad autónoma sea el 30%, haciendo un peso total del 100%, que sería la calificación total, ya sea del parcial o del promedio final. ¿Qué requisitos para la aprobación del estudiante? Acá uno pone de acuerdo a los criterios que se establecen en cada institución educativa. Es decir, la asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. Las inasistencias superiores al 10% de horas lectivas inhabilitará al estudiante. Este porcentaje pues es muy particular de cada institución. La calificación se efectuará mediante un sistema decimal de 0 a 10. En la escala de valoración será 9-10 excelente, 7-8 satisfactorio y menor de 7 deficiente. La nota mínima aprobatoria será 7, siendo el medio punto de beneficio para el alumno solamente en el promedio final. Y se dará examen remedial por final o por parcial a todo alumno que no llegue el puntaje aprobatorio. Como ven, estos criterios o requisitos para la aprobación son particulares de cada institución educativa. Es decir, que cada institución define cuáles son las características en la cual un estudiante va a aprobar la asignatura. Tiene que haber las rúbricas y criterios de evaluación. Por ejemplo, si es que vamos a evaluar una clase magistral con un cuestionario de 20 preguntas, ¿sí?, de un contenido temático de cada unidad. Si vas a evaluar el seminario taller,
Vas a evaluar la asistencia, la puntualidad, la participación, la coherencia, integración, la utilidad y aplicabilidad, precisión de las definiciones, descripciones y concepciones, pertinencia lógica, interpretación correcta de la información, existencia de indicadores, conocimiento del tema. Entonces lo que estamos viendo acá son cómo es que se están dando los criterios para evaluar cada estrategia, ¿sí? Cada técnica que estamos utilizando, cómo la vamos a evaluar. Por ejemplo, las prácticas y discusión de las prácticas, asistencia y puntualidad, cumplimiento de las tareas y participación en la discusión de la práctica. Estas estructura, estos criterios que estamos dando nos sirve para evaluar al estudiante. Y lo más importante es que a partir de estos criterios se forman las rúbricas de evaluación, en lo cual, por ejemplo, a la asistencia y puntualidad le puedes dar 1 punto, al cumplimiento de las tareas 3 puntos y a la participación en la discusión de la práctica le puedes dar 6 puntos. Entonces, estos criterios nos sirven para elaborar las rúbricas de evaluación para cada técnica utilizada dentro de nuestra estrategia. Como tema 9, tenemos que ver la relación de la asignatura con los resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente copiamos los resultados de aprendizaje puestos en cada unidad. Si tienen 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, las colocan, las copian. Ustedes tienen que analizar en qué nivel estos objetivos contribuyen al perfil de egreso de la carrera y lo marcan, si es alto, medio o bajo. ¿Y cuáles son las evidencias del aprendizaje? El estudiante es capaz de evidenciar conocimientos, habilidades y valores. 10. El perfil del docente. Recuerden que para poder dictar una materia, tu posgrado debe tener mención a la materia. Tiene que existir la pertinencia o la afinidad a posgrado, que también se llama. Es importante que ustedes como docentes vayan perfilando la asignatura que van a dictar. Por ejemplo, si es que van a dictar fisiología, o si es anatomía, si es bioquímica, contabilidad, derecho, idiomas, lo que sea, tiene que tener relación tu pregrado y tu posgrado con la asignatura que estás dando. De esta manera se logra tener la pertinencia. Colocas quién es el responsable de elaboración del sílabo, que es el nombre del docente que está haciendo, lo firma, el lugar y fecha. Y una vez que se tiene el sílabo elaborado, lo que tiene que ver es una revisión y aprobación. Y esta revisión y aprobación se da por los delegados de la dirección de carrera o por la directora de carrera. Y de esta manera el sílabo quedaría completamente articulado. Gracias.